habían pasado 20 minutos desde que la tormenta azotó San Esteban con una furia inusitada, y en la antigua casa de la familia González, las ventanas resonaban al compás del viento. Daniela, de 48 años, se sobresaltó al escuchar un golpe repentino contra la puerta principal. Su corazón palpitaba con fuerza mientras se acercaba para abrir, preguntándose quién se aventuraría a salir con ese clima tenebroso. Al girar el picaporte, una ráfaga helada le golpeó el rostro, y allí, empapada por la lluvia, estaba Elsa Montoya, la vecina más reciente del vecindario. Elsa, de apenas 24 años, tenía una mirada desesperada que anunciaba algo terrible. Sin decir palabra, Daniela la hizo pasar, notando la mano ensangrentada de la joven. Fue el inicio de una noche que ningún habitante de San Esteban olvidaría jamás. Daniela vivía con su esposo Mario, un hombre de 50 años conocido por su semblante apacible. Llevaban 3 décadas juntos, y si algo había definido su unión, era la rutina estable, sin grandes altibajos. Para muchos, eran el matrimonio ejemplar, sin discusiones públicas, sin secretos aparentes. Sin embargo, bajo esa superficie tranquila, Daniela anhelaba desde hacía tiempo una chispa que encendiera su vida. Aquel anhelo creció cuando, 2 meses atrás, la vibrante pareja de Elsa y su esposo Gabriel Montoya se mudó a la misma calle. Junto con ellos llegó una brisa de novedad. Eran espontáneos, conversadores y arriesgados. El contraste con la cotidianidad de los González fue inmediato. Aunque Mario no era muy dado a las actividades sociales, Daniela empezó a visitar el hogar de los Montoya con frecuencia. Elsa siempre la recibía con una sonrisa amplia y un abrazo efusivo, mientras Gabriel, dedicado a la música, compartía con ella grabaciones de antiguas canciones que coleccionaba. Poco a poco, Daniela se sintió arrastrada por la innegable energía que desprendía la joven pareja. Sonreía más de lo habitual, se sentía más viva. Sin quererlo, comenzó a percibir su propia casa como un espacio gris, un lugar donde todo era previsible. Esa sensación la inquietaba y la emocionaba a la vez, impulsándola a buscar razones para pasar más tiempo con los Montoya. Un sábado por la tarde, Gabriel organizó un pequeño concierto en el patio de su nueva casa. Invitó a los pocos vecinos que habían mostrado curiosidad, incluyendo a Daniela y Mario. Bajo la iluminación tenue de unas guirnaldas y con el suave susurro de la brisa, Gabriel interpretó melodías hipnóticas en su guitarra. Daniela cerró los ojos y se dejó llevar, sumergida en un estado de ensueño que no recordaba haber sentido en años. Mientras la música flotaba en el aire, Mario la observaba con una mezcla de extrañeza y recelo. Aquel fulgor en los ojos de su esposa era un signo de algo que él no lograba descifrar, y la llegada de los Montoya a la calle parecía haber desatado fuerzas que nadie comprendía. A medida que la relación entre los 4 se estrechaba, también emergían curiosidades peligrosas. En una conversación aparentemente inocente, Elsa le confesó a Daniela que ella y Gabriel disfrutaban de juegos menos convencionales para avivar su relación. Con tono jocoso, describió cenas con otras parejas donde el coqueteo y la sensualidad se combinaban para romper la rutina. Daniela la escuchaba con una atención febril. Sentía que esas historias destapaban un mundo oculto, lejos del orden y los límites que había conocido junto a Mario. Fue así como empezó a formarse en su mente la idea de probar algo similar, un pensamiento que la asustaba y a la vez la seducía. La noción de aventurarse en algo inexplorado la perseguía día y noche. Cada vez que miraba a Mario, se preguntaba si él podría sentir el mismo deseo. Sin embargo, su esposo parecía cada vez más distante, encerrado en su propia rutina, sin intuir la batalla interna de Daniela. En su afán de encontrar respuestas, Daniela acudió a Elsa para confesarle la inquietud que la devoraba. Elsa, encantada de compartir sus experiencias, la animó con relatos de aventuras pasadas, dejando claro que no había nada de malo en permitir que la pasión se expresara con libertad. Ese discurso encendió en Daniela un impulso que pronto se convertiría en una obsesión difícil de controlar. La primera propuesta de organizar un encuentro diferente surgió de Daniela, un martes por la noche. Mientras cenaban, le comentó a Mario que había escuchado de parejas que experimentaban con intercambios ocasionales como forma de reavivar la llama. Mario se atragantó con su comida, sorprendido y algo ofendido. Pero en lugar de rechazar la idea de inmediato, guardó silencio,
con la mirada fija en el plato. Daniela captó en ese silencio una vacilación, tal vez una curiosidad reprimida. Esa pequeña rendija de duda fue todo lo que necesitó para seguir adelante con sus planes, convencida de que, si bien era arriesgado, podría ser la salvación de su desgastada relación. Tras varios días de tensión, Mario acabó cediendo ante la insistencia de Daniela. Acordaron reunirse con Elsa y Gabriel en la casa de los Montoya un viernes por la noche. El ambiente era propicio: velas aromáticas, un vino suave y la guitarra de Gabriel sonando de fondo. Todo parecía preparado para propiciar la intimidad. Elsa, con su carácter extrovertido, guió la conversación hacia temas cada vez más picantes, mientras Gabriel sonreía con complicidad. Daniela se sentía a la vez temerosa y eufórica, percibiendo cómo los límites se desdibujaban con el paso de las horas. La velada desembocó en una experiencia que rompió todas las barreras que ella y Mario habían construido durante años. Al día siguiente, la realidad pareció golpear con fuerza. Mario despertó con un peso en el pecho, atormentado por la culpa. Apenas podía mirar a Daniela sin sentir un nudo en la garganta. Por su parte, ella se debatía entre la excitación por lo vivido y un sentimiento de vergüenza que la consumía. Para sorpresa de ambos, los Montoya se mostraban inusualmente tranquilos, como si aquello hubiera sido tan solo una anécdota más en su vida. Sin embargo, para los González nada volvería a ser igual. Lo que había empezado como una aventura temeraria se convertía en una sombra que los acompañaría a cada instante. Los días que siguieron estuvieron marcados por un tenso silencio en la casa de Daniela y Mario. Ella intentó retomar la vida de siempre, cocinar los mismos platos, ver los mismos programas de televisión, pero todo parecía tener un tinte distinto. Mario, sumido en un mutismo doloroso, se mantenía distante. En más de una ocasión, Daniela lo descubrió mirando fijamente una foto de su boda, con una tristeza que no había visto antes en él. Mientras tanto, Gabriel empezó a enviarle mensajes a Daniela, preguntándole cómo estaba y recordándole lo bien que la habían pasado esa noche. Aunque ella vacilaba en responder, no podía negar que cada mensaje la llenaba de una inconfesable emoción. Lentamente, la actitud de Gabriel se tornó más insistente. Quería volver a encontrarse con Daniela, esta vez sin la presencia de nadie más. Le prometía una noche memorable, libre de prejuicios. Daniela, atrapada en un torbellino de sensaciones, se sentía halagada, pero también aterrada. Sabía que ceder a esa tentación podría destruir por completo su matrimonio. Sin embargo, la idea de mantener contacto con Gabriel, de sentirse viva de nuevo, era un anhelo que empezaba a nublarle el juicio. Día tras día, los mensajes se hicieron más apasionados, más directos, generando en ella una inquietud perpetua. Una mañana, mientras Mario estaba en el trabajo, Daniela recibió la visita inesperada de Gabriel. Con una determinación sorprendente, él le confesó que no dejaba de pensar en ella. Quería que se vieran en secreto, lejos de los ojos de Elsa y de cualquier moral convencional. Daniela sintió cómo las piernas le temblaban al ver su mirada decidida, al sentir la mano de él rozar la suya. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea irreversible. Con un nudo en la garganta, le pidió tiempo para pensarlo, intentando convencerse de que aún podía frenar esa locura. Gabriel se marchó dejándole un beso en la mejilla y la promesa de esperar su respuesta. Esa noche, Daniela apenas pudo conciliar el sueño. Los recuerdos de la velada con los Montoya se mezclaban con las imágenes de su vida junto a Mario. Valía la pena arriesgarlo todo por un instante de pasión. Al amanecer, tomó la decisión de confesar lo ocurrido a su esposo, con la esperanza de salvar su matrimonio. Sin embargo, cuando se sentó frente a Mario en la mesa del desayuno, él la sorprendió con una revelación escalofriante. Había encontrado en su teléfono uno de los mensajes de Gabriel. Entendía perfectamente lo que estaba pasando y no pensaba tolerarlo. Visiblemente alterado, Mario advirtió que no quería ver a Gabriel cerca de su casa y que si Daniela siquiera consideraba volver a involucrarse con él, la relación terminaría de manera irreparable. La discusión escaló rápidamente. Daniela defendía su derecho a sentirse libre, culpando a Mario de haberla confinado a un matrimonio sin alicientes. Mario, cegado por los celos y el dolor, empezó a gritar que todo era culpa de la influencia de Elsa y Gabriel.
y que lamentaba haber aceptado algo tan contrario a sus principios. En un arranque de rabia, se fue de la casa dando un portazo, dejando a Daniela sumida en un mar de lágrimas y remordimientos. De pronto, el refugio que habían construido juntos durante 30 años se vino abajo como un castillo de naipes, sin que ninguno de los dos supiera si habría forma de repararlo. Ese mismo día, la tormenta azotó San Esteban. Elsa apareció en la puerta de los González, ensangrentada y en estado de shock, confesando entre sollozos que Gabriel había perdido la cordura al descubrir su plan de encontrar a Daniela a escondidas. En un acto de furia, la amenazó con un cuchillo y la acusó de haber propiciado los deseos de ambos. Elsa logró escapar, pero no sabía dónde estaba Gabriel. Fue entonces cuando Daniela comprendió la magnitud de lo que habían desencadenado. Sin pensarlo dos veces, tomó las llaves del coche y salió a buscar a Mario. Se sentía responsable de todo aquel caos, como si el destino los hubiera encerrado en un laberinto sin salida. Mientras el viento aullaba en la oscuridad y la lluvia cegaba el parabrisas, Daniela solo tenía una certeza: la vida que conocía había llegado a su fin, y lo único que le quedaba era hacer frente a las consecuencias. Algunas veces, cruzar una línea puede transformar por completo la realidad, y en el caso de los González y los Montoya, esa línea se había desdibujado para siempre. La búsqueda fue infructuosa durante horas. Daniela recorrió las calles anegadas de la pequeña localidad. Tocó la puerta de conocidos y llamó sin parar al teléfono de Mario. Solo obtuvo silencio. El remordimiento crecía como un incendio incontrolable en su mente. En la comisaría, los agentes apenas podían moverse de tantos reportes por inundaciones y emergencias. Nadie prestaba atención a los ruegos de una mujer que, entre lágrimas, intentaba explicar que su esposo y su vecino podían enfrentarse en cualquier instante. Finalmente, alguien anotó su denuncia, pero advirtió que por el temporal no disponían de patrullas libres para investigar el paradero de Gabriel. La desesperación de Daniela no encontró consuelo alguno. La tormenta no daba tregua y el peligro se cernía sobre todos ellos. Entretanto, Mario conducía sin rumbo por la ruta que salía de San Esteban. Su mente era un torbellino de imágenes: el rostro de Daniela cuando le propuso aquel encuentro prohibido, la expresión confiada de Elsa hablando sin tapujos de sus juegos, y la mirada seductora de Gabriel que tanto perturbaba la paz del vecindario. La rabia le impedía pensar con claridad, pero en el fondo de su ser se alzaba un temor a perderlo todo: su estabilidad, su reputación, incluso su propia cordura. Incapaz de contener sus emociones, Mario detuvo el coche en el arcén y golpeó el volante repetidamente, lanzando un grito desgarrador que se mezcló con el estruendo de un relámpago en el cielo cargado de furia. Cuando retomó la marcha, la lluvia arreciaba con tal fuerza que apenas distinguía la carretera. Fue en medio de aquel caos climático que divisó una figura solitaria caminando a la vera del camino. Al acercarse, reconoció a Gabriel, empapado y con la ropa manchada de sangre en la manga izquierda. Sin dudarlo, Mario frenó de golpe, salió del auto y se enfrentó a él, con la mirada llena de ira. Gabriel lo contempló con un aire desafiante, pese a su evidente vulnerabilidad. Se culpaban mutuamente del desastre que se había instalado en sus vidas, y la tensión escaló en un abrir y cerrar de ojos. Las palabras dieron paso a un forcejeo violento, en el que cada uno buscaba imponer su voluntad sin medir las consecuencias. En un momento de la confrontación, Gabriel sacó de su bolsillo un cuchillo pequeño, el mismo que había esgrimido horas antes frente a Elsa. Mario, cegado por la furia, logró sujetar la mano de Gabriel antes de que pudiera hacerle daño, pero un traspié en el barro hizo que ambos cayeran al suelo. La hoja, libre de control, rasgó la piel de Gabriel en un movimiento errático. El grito de dolor resonó en la noche como un lamento de bestia herida. Mario, empapado y jadeante, se apartó de Gabriel y contempló con horror la sangre que brotaba de la herida. No era su intención llegar a tal extremo. Paralizado, apenas acertó a sacar su teléfono para pedir ayuda, pero la señal era inestable debido al temporal. Daniela, mientras tanto, seguía conduciendo bajo la lluvia con la esperanza de encontrar alguna pista. El retumbar de un trueno la sobresaltó cuando distinguió, gracias a un relámpago, la silueta de un coche detenido a un lado de la carretera.
Al acercarse, reconoció el vehículo de Mario. Con el corazón a punto de estallar, detuvo el motor y corrió hacia la escena. Allí encontró a su esposo arrodillado sobre el cuerpo de Gabriel, que sangraba. La vista de aquel charco rojo se convirtió en un golpe definitivo a la vida que conocía. Mario levantó la mirada, con los ojos empapados en lágrimas y lluvia, y extendió una mano temblorosa hacia Daniela, como pidiendo perdón por algo que los había superado a todos. Entre la confusión, alcanzaron a detener a un coche que pasaba cerca. El conductor, impresionado por la escena, aceptó llevar a Gabriel al centro médico más cercano, mientras Daniela y Mario se subieron también, dispuestos a correr cualquier riesgo para salvar la vida del joven. El trayecto se convirtió en un calvario de nervios y súplicas. Cada minuto que pasaba parecía robarle más fuerza a Gabriel. Cuando por fin llegaron al hospital comarcal, los médicos lo trasladaron de urgencia al quirófano. Daniela sintió que las piernas le fallaban y se desplomó en un banco del pasillo, incapaz de articular palabra. La noticia de lo ocurrido se esparció por San Esteban con la misma velocidad que había traído la tormenta. Elsa, tras recibir atención en una posta de emergencia, llegó corriendo al hospital al enterarse de la situación de Gabriel. Encontró a Daniela y Mario sentados en silencio, mojados y ensimismados en su propio infierno de culpa. Nadie se atrevió a hablar. Los tres sabían que habían contribuido a tejer aquella trama funesta, y ahora solo les quedaba esperar un veredicto que no dependía de la justicia humana, sino del delicado equilibrio entre la vida y la muerte. Pasaron varias horas antes de que un cirujano saliera con el rostro cubierto de cansancio. Informó que Gabriel había perdido mucha sangre, pero que tras una intervención complicada lograron estabilizarlo. No estaban seguros de que sobreviviera a la noche, pero por el momento su corazón seguía latiendo. Elsa rompió en llanto, abrazada a Daniela, mientras Mario se mantenía apartado, consciente de que su furor lo había conducido a un acto irracional. El silencio que siguió fue ensordecedor, cargado de preguntas sin respuesta. ¿Habría manera de recomponer el futuro después de tanta destrucción? Finalmente, la tormenta amainó y el pueblo retornó poco a poco a su rutina. Sin embargo, para los González y los Montoya, nada sería igual. Mario debió responder ante la policía por el altercado que dejó a Gabriel al borde de la muerte. Aunque Gabriel, una vez consciente, declaró que la agresión fue un accidente en medio de la reyerta, el escándalo destrozó la reputación de ambas familias. Elsa no podía perdonar el riesgo que habían corrido, y Daniela, rota por dentro, comprendió que su búsqueda de libertad y emoción se había convertido en una catástrofe que arrasó con todo a su paso. Lo que un día pareció un escape de la monotonía, acabó siendo un laberinto trágico, sin vencedores. Con el pasar de las semanas, Gabriel logró recuperarse lentamente. Entretanto, Mario tuvo que enfrentar las consecuencias legales de sus actos. Aunque las acusaciones formales se redujeron gracias al testimonio del propio Gabriel, todos los involucrados comprendieron que esa herida tardaría mucho más en cerrarse que la del cuchillo. La vida cotidiana no volvió a la normalidad. Los vecinos susurraban historias exageradas y señalaban a Daniela con miradas reprobatorias. Elsa, a pesar de su alivio por la sobrevivencia de su esposo, guardaba un resentimiento profundo y partió con él a otra ciudad para intentar comenzar de nuevo. Daniela y Mario quedaron atrapados en un hogar lleno de recuerdos dolorosos, tratando de descubrir si aún quedaba algún amor por salvar. En las calles de San Esteban se cuenta que aquella noche de tormenta fue un presagio de todo lo que estaba por venir. Muchos advierten sobre los peligros de dejarse llevar por impulsos que, bajo la apariencia de libertad, pueden acarrear un costo inmenso. La historia de los González y los Montoya se erige como un testimonio de cómo un fugaz deseo puede rasgar el frágil velo que cubre la paz de una comunidad. Cuando el sol volvió a salir, los charcos fueron secándose y la gente retornó a sus labores, pero en el corazón de quienes lo vivieron, las cicatrices permanecieron imborrables. Al final, solo quedó el eco de lo que pudo haber sido una simple aventura y se transformó en una advertencia latente para cualquier espíritu inquieto. A veces, la búsqueda de un suspiro de pasión puede convertirse en un vendaval de destrucción del que es imposible escapar. La historia de las familias González y Montoya muestra cómo una decisión precipitada puede conducir a la tragedia.
Lo que empezó como un inocente deseo de cambio acabó teniendo consecuencias devastadoras. Si te gustan las historias de crimen, misterio y pasiones prohibidas, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los nuevos episodios. Escribe en los comentarios lo que piensas de esta historia.